Sí, efectivamente seguimos más o menos con los mismos inconvenientes que venimos arrastrando en el último tiempo con la faltante de combustible, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación puntual? Porque días atrás hacíamos un relevamiento y lo que hacían en algunas estaciones de servicio era administrar los cupos y los topes de compra. ¿Hay combustible? ¿No hay combustible? ¿Cuál es el combustible que está faltando en todo caso? Bueno, me atrevería a decir que no es una cosa sumamente crítica la faltante porque no pasa más de 24 horas, salvo ahora excepcionalmente en uno de los productos hace 48 horas que no hay combustible, pero en general no pasa más de 24 horas sin que estemos sin combustible, pero la realidad es que sí tenemos quiebre de stock que se llama y periódicamente nos vamos quedando sin producto. Siempre lo más dramático, si se quiere el término, es el ultradiesel, por el tema que es insumo o materia prima de producción, porque son los transportistas que lo necesitan para viajar a los distintos lugares. Respecto a tu pregunta, efectivamente, sobre ese producto en particular es sobre el que más fraccionamiento hay, o cupos hay para poder abastecer a todos, digamos, ¿no? Que ningún transportista se quede sin combustible. Entonces, sobre todo lo que son clientes, vamos fraccionando o vamos haciendo por cupos, digamos, de cada cliente. El resto de los combustibles no tanto, digamos, generalmente no hay esa restricción en cuanto a cantidad de litros cuando el cliente viene, salvo que sea muy extremo el faltante, entonces por allí, por un periodo corto puede ser que dispongamos algún cupo, pero en general el tema donde más se fracciona es en el ultradiesel, por lo que te acabo de mencionar. Hay gente que va registrando o va comentando en la mesa diaria que, bueno, también cuesta conseguir la nafta super y que en todo caso cargan Infinia hasta que se renueve el stock, pero sigue habiendo. Claro, exactamente, eso es lo que suele pasar. Puntualmente ahora, en este momento, hay faltantes de las dos naftas, pero ha sido algo muy excepcional. Generalmente hay de una o de otra. Con el combustible o con el diésel pasa un poco lo mismo. Generalmente Infinia diésel suele no faltar, pero claro, no es sustituto del ultradiesel para el transportista por la diferencia de precio importante. Por allí el consumidor final puede eventual u ocasionalmente suplantar una nafta por otra, ¿verdad? Que es lo que habitualmente sucede. Cuando comenzó la semana, después del domingo de elecciones, ¿fue sorpresivo este aumento de YPF en este 3 o 5%? Puede decirse que sí. Era esperable que ante una resolución o una votación favorable para el oficialismo, algún movimiento, aunque sea pequeño, iba a haber de cara al próximo balotaje o lejos de la fecha del balotaje, ¿no? Pero sí, digamos, ineludible, inevitablemente el aumento va a venir porque el precio está sumamente atrasado, sobre todo sobre los precios respecto a los precios internacionales, sobre todo el histórico, sobre la competencia, inclusive en el caso de YPF, con lo cual me parece a mí que va a ser inevitable un ajuste más temprano que tarde, porque precisamente la causante principal de ese faltante de combustible es precisamente los precios pisados o atrasados, por el cual las petroleras no quieren producir porque dicen perder dinero, ¿no? Gerardo, ¿hay diferencia entre otras empresas distribuidoras de combustible y también con YPF? Sí, no sé si me correspondería hablar del precio de la competencia, pero entiendo de que sí, que hay diferencias importantes entre los distintos productos, entre los precios de YPF y las demás petroleras, ¿no? ¿Qué pasa con el GNC? El GNC en realidad va siguiendo una evolución más razonable, si se quiere, con respecto a los costos o a la matriz de costo de cada empresa con respecto a la inflación, es decir, tanto los costos de energía, de personal, costos operativos y demás, van siguiendo una evolución respecto de la inflación que el precio del gas inevitablemente lo va siguiendo. Algo que no está sucediendo con el combustible líquido. Es decir, si se quiere lo más cercano a la realidad, se haría el precio del GNC y no el del combustible líquido, ¿no?
Podríamos decir que el panorama entonces no es tan drástico como a veces lo pintan de no hay combustible, quiebre de stock, es decir, esos títulos que nosotros vemos a diario en los medios de comunicación son los que el vecino que está en su casa le presenta un panorama de alerta. Claro, lo que pasa es que depende del contexto de cada uno, es decir, los quiebres por allí, uno que está en la estación ve que si en 24 horas vuelve a tener combustible no pareciera ser tan drástico. Sin embargo, si usted le pregunta a alguien que está de viaje, en pleno viaje, y lo agarra a la mitad de camino y tiene que esperar 24 horas para continuar, para él sí probablemente sea drástico. O sea que, digamos, el apocalipsis del título depende de la situación de cada uno. Lo mismo con el transportista, evidentemente depende, es para su trabajo y a lo mejor un día o medio día de espera sin combustible es importante, entonces un poco depende de ello, ¿no?